Entonces, Osvaldo Arana Barrera, bienvenido a Vía. Quiero leer un poquito de ti. Okay. Que como repito, este currículum es un poco de la biografía de Osvaldo, quedó un poco corto. Él es médico, cirujano, un doctor alópata. Chicos, maestro en psicología clínica y psicoterapeuta, estudioso de las neurociencias, de las ciencias del comportamiento humano, de los procesos metabólicos, de la compasión, de la ética y amante de la filosofía. Luego de 25 años de experiencia en la atención de pacientes con psicotraumas, dolor físico, enfermedades autoinmunes y padecimientos psicoemocionales, desarrolla una metodología de tratamiento integral cuyo objetivo es que la propia persona sea el autor y director de su propia vida. Eso es lo que les estaba yo transmitiendo, que he estado aprendiendo. Esposo de una mujer hermosísima, profunda y completa, y orgulloso padre de 3 amorosos, inteligentes y talentosos hijos. Osvaldo, bienvenido a Vía. Cuéntanos un poquito de ti. Yo como médico, primero, es mi carrera inicial, me acostumbraron al uso de la herramienta de la ciencia. Entonces trato que el acercamiento hacia mis pacientes sea lo más científico posible, ¿sí? Utilizando herramientas que me regalaron a la hora de estudiar esa hermosísima carrera. Pero con el tiempo también me di cuenta que había cosas que no alcanzaba la ciencia médica, dado que pues te enseñan a acercarte hacia los átomos, a poder hacer estudios de laboratorio, a leerlos, a entender cómo están las células, las enfermedades, los síntomas, pero había algo más allí atrás que pues no alcanzaban esos conocimientos. Entonces, gracias a diversos maestros, al apoyo de mi esposa y fuimos descubriendo otras circunstancias, otras cosas que tienen que ver también con el humano, y que posteriormente los años pasaron, porque bueno, ya no nos cosemos al primer hervor. Bueno, tú sí, tú estás muy nuevecito. Pero la ciencia fue alcanzando esa otra parte, alcanzando esta parte que no tiene átomos y que también tiene que ver con lo que somos como humanos, y la ciencia le llamó conciencia. Y me enamoré del punto, seguimos investigando, y ahora pues digamos que mis pacientes intento tratarlos no solamente en el cuerpo, sino en esa conciencia, ¿no? El cuerpo y me voy a permitir decir el alma, ¿no? Aunque tiene una tradición religiosa, ¿no? Y no me quiero, yo soy respetuoso de todas las religiones, pero en esos dos ámbitos es en donde nos movemos. Y de ahí se creó una pues metodología que tiene 3 fases. Una que es precisamente esa conciencia que no tiene átomos. 2, el cuerpo en sí mismo, porque muchas de las circunstancias que tienen los pacientes no tienen que ver solo con procesos mentales o procesos psicológicos, ¿sí? A veces son problemas de la tiroides, o son problemas hepáticos, o son problemas renales, y a través del metabolismo llegan a afectar el juicio o la manera de observar la realidad de las personas. Entonces no podemos llevarlos todo al lado psicológico. Y por último está esta parte de la interacción de lo que nosotros llamamos personajes. En el personaje está el guión, por ejemplo, de cómo es una mamá, el personaje mamá, el personaje papá, el personaje de hermano, de trabajador, y cada uno de estos guiones tienen a su vez la parte cultural, las creencias, y tiene la parte psicológica ahí, haciendo que esas 3 partes las trabajemos de una forma integral. Tanto la parte del personaje, que es la psicología, la cultura y todo, la parte del cuerpo, que viene la parte médica,
y la parte de la conciencia, ¿no? Justamente una de mis preguntas es la fusión de las emociones con la mente y el espíritu, y justamente es parte de lo que estás diciendo, es algo absolutamente integral, ¿no? Sí, es lo que intentamos hacer con cada paciente. Claro, algunos pacientes como tú permiten el que se trabaje en todos estos niveles. No es fácil a veces explicarle a la gente que hay una parte que no tiene átomos, ¿sí? Y que existe, ¿sí? Vamos, hoy te decía que las investigaciones han ido evolucionando en esta área. Hay gente de la Universidad de Princeton con un proyecto súper interesante que se llama Global Consciousness Project, el proyecto de conciencia global, en donde utilizando equipos, fíjate, equipos que son generadores numéricos. Estamos hablando de una cosa física que tiene un programa y que tiene circuitos, ¿sí? Son capaces de detectar cambios en la intención de los humanos o del humano. Es decir, que lo que está acá se puede salir, o lo que está acá, o lo que está en el brazo, o lo que sea, porque no es una zona localizada. Es más probable que el cuerpo esté dentro de la conciencia que la conciencia esté dentro del cuerpo, ¿sí? Y no tiene que ver con el espacio y con el tiempo, ¿sí? Soy Iván. Quería dejarte hablar un poquito porque ahorita que estás explicando sobre los átomos y sobre esta maravillosa esto que estás diciendo importantísimo, si la conciencia es más fácil que la conciencia esté que en el cuerpo, que el cuerpo esté en la conciencia que la conciencia en el cuerpo. O sea, esto creo que resume muchísimas cosas de las que tú y yo, tú con tus pacientes haces. Y justamente yo soy un testigo. Nadie me cuenta, nadie me lo dijo, no lo dijo la tía, no me lo dijo el amigo, no es la amiga del amigo, el primo del no sé quién, no. Yo lo he vivido en carne propia. Yo he sido curada de muchas maneras a través de ti. Digo a través de ti porque tú me has enseñado quién se cura es uno mismo, pero a través de, o sea, con tu guía. A mí me gustaría que yo sé que a ti tú odias el tema de que te digan heal, no sé si lo odias o no sé si es la palabra adecuada, pero no te gusta, no te vendes como un healer, no está en tu currículum, no está, no cuando contestan tus citas dicen sí, con el healer de Osvaldo, no es así. No es algo que a ti te emocione que se publique, pero yo soy testigo. Nadie me lo cuenta y me gustaría que tú lo cuentes al público, la manera en la que hablemos de mí, porque tienes muchísimos pacientes, entre ellos muchos conocidos míos y familiares, pero lo que yo quisiera es que cuentes por lo menos mi historia, que es la que yo estoy abriendo hacia la vida, hacia el público. Cuéntanos cómo me curas. Cuéntanos que tú estás allá y estamos haciendo una llamada de FaceTime o de cualquier aplicación, plataforma, y me puedes curar. Me bajas el nivel del dolor o a veces me lo curas a su totalidad. Ahorita estuve sufriendo de unos mareos fuertísimos, de unos vértigos que me tiraban, y ya vamos para mes y medio, como para un mes, que paso a paso has estado deshackeando, ¿cómo dices tú? Hackeando y además metiendo muy amorosamente tu mano de healer. Cuéntanos, por favor, Osvaldo. A ver, sí tienes toda la razón. No utilizo ese título porque no me considero, y te lo he dicho muchas veces, que sea el que cura o el que tenga esos superpoderes, ¿no? O sea, la gente a veces se confunde un poco con eso porque cuando estamos así de lejos y hago lo que hago, ahorita voy a explicarlo un poquito más, pasan fenómenos, ¿no? Fenómenos como que las personas las muevo desde acá, lo hago así, ¿no? Se mueven. Y yo hago así porque es cierto, mi hermana, bueno, en fin, no hablo de los demás, pero te mueves. Uh-huh. Sí, es real, se empieza a ver un cambio físico del otro lado, hay a muchas ocasiones cambios de temperatura,
inclusive sensaciones específicas o sensaciones en puntos específicos de lo que se está tratando, y comienza un proceso de reorganización de celular que conlleva a una mejora del paciente. Esto a mí me cuesta trabajo, incluso entre mis amigos médicos, es un tema... Tienes muchos pacientes médicos también, médicos alópatas, sí. Tienes muchos pacientes y últimamente más, ¿no? Sí, tengo el honor de tratarlos y obviamente al principio solo me acerco y les digo, oye, ¿me das chance de hacer algo? No les digo qué, obviamente, porque si no me salen corriendo. Sí. Y hasta que no tienen el efecto me preguntan, oye, ¿qué pasó? Porque ya no tengo el dolor de cabeza. Oye, ¿qué pasó? Porque ya no me duele la pierna o la espalda. Oye, ¿sabes qué? Me siento mucho mejor. ¿Qué hiciste? ¿Sí? La pregunta y la respuesta concreta, perdón, es no sé. O sea, yo no puedo agarrar y decir que sé exactamente qué es lo que sucede, ¿sí? Porque en medicina, para decir eso, pues tendría que yo haber hecho un montón de estudios, ¿sí? Haber puesto un montón de circunstancias, inclusive otras personas tendrían que haber hecho otros estudios para haber comprobado que lo que yo hice es cierto, es real, y hacer metaanálisis, entonces poder decir, sí sé, no es verdad. Puedo decir lo poco que he ido recolectando, ¿sí? Y que lleva nuevamente a esta maravilla de lo que es la vida como tal, ¿sí? De esta maravilla de lo que es nuestra propia naturaleza y de lo que es la conciencia. Fíjate que el siglo pasado hubo gente súper más graduada que un termómetro, ¿no? Que la verdad encontró cosas padrísimas, ¿no? El doctor Heisenberg, el doctor Schrödinger, el señor Bohr, el mismo Albert Einstein, que la verdad él no creía mucho en fenómenos que después se comprobaron, como el entrelazamiento cuántico, ¿sí? Le llamaba el efecto spooky o el fantasmagórico a distancia, ¿no? Que después se comprobó que era cierto, ¿sí? Es muy cierto que dos moléculas se pueden entrelazar sin espacio y sin tiempo. Es algo increíble, ¿no? Si tú mueves una, se mueve la otra. Yo no tengo la talla de ser físico para hablar con propiedad de esto, ¿no? Pero sí, definitivamente existe todo un set de circunstancias en la naturaleza que permiten no solamente, fíjate, que podamos conectarnos a una distancia, no solamente que permiten que la intencionalidad de este lado, ¿sí? Porque para hacerlo me tengo que conectar con mi propia conciencia, porque si no, tendría que usar mis manos, tendría que usar un bisturí o darte un medicamento como lo hacen mis amigos médicos. Yo tengo ya para ahorita, tú lo sabes, pues ya cercano a 30 años de no dar medicamentos, ¿sí? Yo ya te dije que no estoy tan jovencito, pero joven de lo que es, muchacho. Sí, entonces digamos, esa conexión que se da desde la conciencia permite no tener distancia entre mi persona y mi paciente, ¿sí? Permite que esa intencionalidad dirigida, y sí uso la medicina, no te voy a decir que no, sí, claro que utilizo mis conocimientos, pero no soy el que termina haciendo el cambio celular, es demasiado sofisticado para decirte que yo soy el que lo está haciendo, ¿sí? Tampoco puedo decir que es mi energía, ¿sí? Dado que la energía tiene reglas termodinámicas muy claras, y tengo pacientes en Australia, por ejemplo, en otras partes del mundo, Australia, en Panamá, en Canadá, en Estados Unidos, y no importa dónde estén, de todas formas, instantáneamente llega esa curación, ¿sí? Digo así porque definitivamente es la persona la que lo permite, es la persona la que hace toda la chamba, ¿sí? Y mira, he investigado el efecto placebo, el efecto nocebo, como probables circunstancias, pero esto supera la casualidad, ¿sí? Y como te decía, mis amigos médicos muchas veces me dicen, bueno, ¿cómo funcionó?
no sé, pero qué bueno que me quitaste el dolor de cabeza, ¿sí? Y definitivamente esto es como la persona que cocina y que tiene el sazón, ¿sí? No puede escribir en la receta cómo puso el sazón, ¿sí? Sí, O las sí. personas que cuidan las plantas y dicen que tiene buena mano, ¿sí? ¿Cómo va a explicar la buena mano? ¿Cómo explicas la buena mano? ¿Sí? Una muy buena analogía, sí. ¿O cómo explicas el amor? ¿Sí? Claro, puedes decir que es una combinación de vasopresina con oxitocina y aumenta y que hay serotonina y que hay dopamina. Puedes describir las cosas desde las moléculas, pero no es suficiente. Y eso es algo que como médicos pienso que tenemos que aprender también, que no podemos solo quedarnos en una descripción clínica, en un medicamento. Más cura el médico que se acerca con amor a su paciente, ¿sí? Ujú, Porque ujú. al mismo tiempo pasa algo, te curas tú mismo. Es correcto. En mi caminar como médico, una de las cosas que nos hemos metido últimamente, y tú lo sabes mucho, es en la nutrición, ¿sí? Sí. Este, yo hace unos 10 años, 15 años, me veía un poco diferente, estaba unos cuantos kilos arriba, ¿no? Me había enfrascado mucho en lo que me habían enseñado en la escuela de medicina para tratar de arreglarme a mí mismo. Y me frustré. Y no fue hasta que encontré todo esto, en que empecé a decidirme, porque esto lo hacía desde hace tiempo, pero no me había decidido hacerlo con pacientes ni conmigo, ¿sí? Y cuando se decide, cambia mucho. Cambió mucho. Digo, no, me daría pena poner una foto de cómo me veía antes, pero este, No, pero yo sí he visto fotos, yo sí he visto fotos tuyas de antes y después. Y te he visto además desde hace 2 años y medio para acá, y al contrario, en lugar de que te salgan más arrugas o te salgan, o tu cuerpo empiece a convertirse en el supuesto cliché del hombre de tu edad, ¿decimos tu edad o no la decimos? llega. Que es, ya no me acuerdo, 47, 48, Sí voy a cumplir 49 años, sí. cumple 49 años y, y wow, o sea, yo al contrario, yo te veo mejor que hace 2 años y medio, o sea, y creo que esto que estás hablando, el integrar, ¿sí? El integrar todo, las emociones, con la mente, con el espíritu, con la nutrición, con todo, con todo lo metabólico que has investigado y que aplicas y nos aplicas a tus pacientes, creo que es una manera muy, voy a redundar, integral de dar amor, ¿no? Porque es lo que tú haces y tú me has enseñado que me curas a través del amor. Creo que el amor, y no me voy a cansar de repetirlo jamás, es la fuerza más poderosa y la energía más poderosa que tenemos en este planeta y que podemos emanar, desprender los seres humanos. Y tú de amor sabes, Osvaldo, de amor sabes, y de amor para muestra a tu familia, o sea, de amor sabes. Estos programas son para ayudar y aconsejar a la gente de manera práctica con todo lo que estamos viviendo. Estamos viviendo hoy un momento diferente, un parteaguas diferente de vida. Creo que va a haber un antes y un después de esta pandemia a consecuencia del bichito. Yo ni le quiero decir el nombre, no me gusta darle poder al nombre del virus, pero creo que se están destapando. Creo que el virus que es el más fuerte de todos es el miedo y es la energía contraria al amor. Y el miedo es como la base de muchísimas emociones y sentimientos que nos complican mucho la vida, para llamarlo prácticamente, ¿no?, al ser humano. Y a mí me gustaría, si tú nos puedes contar un poco tu visión. Es una pregunta bien interesante. Como tú dices, decir el por qué está muy complejo. No creo que tenga la habilidad de decirlo. Pero fíjate, mira, creo que lo que primero me salta al consciente es que qué impresión que una persona, una quizás entre noviembre o
poquito antes se contagió, una se contagió con un virus. Unos cuantos meses después el mundo está contagiado, el mundo. Estamos hablando de millones de personas, ¿no? Ese punto es maravilloso en sí mismo, y no estoy tratando ni faltar el respeto a las muertes ni al dolor de tanta gente acerca del virus. Me refiero a lo maravilloso que somos como especie de cómo estamos conectados. Estamos conectados realmente a ese nivel material, porque el virus es una cosa, no está vivo, pero es una cosa que es capaz de infectar, ¿no? Pero aún a ese nivel de átomos estamos muy conectados, muy conectados. Entonces nos debe de importar el vecino, nos debe de importar la persona que no conocemos, que está en Ghana, o que está en Nueva Zelanda, o que está en Nueva Guinea, o que está en China, personas que no conocemos. Tenemos que cobrar esa importancia, ¿sí? De entender que nuestra responsabilidad es encontrar en nosotros esa conciencia, y de ahí nuestro gozo, ¿sí? Y expandirlo. Hace rato te decía que para poder curar, primero me tengo que conectar con esa conciencia. Pero no solo es conectarse ahí, sino es conectarse al gozo interno. Mira, voy a decir rápido que hay una diferencia entre la alegría, la felicidad y el placer y el gozo. La alegría, la felicidad, el placer vienen de afuera hacia adentro. El gozo viene de adentro hacia afuera. Correcto. Y cuando te das cuenta, te percatas de esta maravilla, sirve para 1000 cosas. Por ejemplo, en la economía y en las finanzas. En la economía y finanzas personales. ¿Qué pasa si una persona gasta desde su gozo? No desde su alegría, felicidad o placer, sino desde su gozo. O sea, tú ya estás en gozo y vas a ir a comprar cosas. Terminas comprando lo que necesitas, no lo que no necesitas, sí, porque ya estás bien internamente. Sí. Entonces, esta pandemia nos enseña esta conectividad entre nosotros y esa responsabilidad de cada uno de nosotros de encontrar ese gozo y reconectarnos desde ese gozo, ¿sí? Ser como unos virus buena onda, ¿ok? Exacto. Esa plataforma más rápida que el mismo virus. Como te decía hace un momento, el año pasado, a finales del año pasado, una persona se contagió y ahora todo el mundo, desde los átomos, desde un animal, un bichito que se fue transmitiendo poco a poco con un R0D3 y fue así dándole la vuelta al mundo. Pero te comenté hace un momento y tú comentabas cómo tú y yo nos podemos conectar instantáneamente, tú en México, yo en Puebla, ¿sí? Y cómo nos conectamos así. ¿Qué pasa? O tú en Puebla, o con tus pacientes de Panamá o de Estados Unidos o de donde sea. ¿Qué pasa si nos conectamos a nuestro propio gozo y nos conectamos al mundo? Hay estudios de esto en donde un puñado de personas, un poquito de personas, se pone a meditar, orar, encauzar esa conexión interna consigo mismo, pero como que con equipo, ¿no? O sea, a ver, todos juntos ya lo vamos a hacer y vamos a orar o a meditar por este grupo humano. Sí. ¿Crees? Se baja la criminalidad, las personas se curan, ¿sí? Empiezan a haber cambios, y esto no estoy hablando de ciencia ficción, esto está documentado, ¿sí? Y supera por mucho a la casualidad, es decir, está estudiado estadísticamente. Entonces, creo que esta es una oportunidad muy grande, porque ha permitido el aislamiento social, el pensar en qué estabas haciendo antes de estar en el aislamiento social. Te ha permitido, como me dicen muchos de mis pacientes, ¿qué crees? No he comprado en un buen rato ropa. Y no
me pasó nada, ¿no? ¿Sí? Algunos pacientes míos, hombres, hoy en la mañana veía uno y me decía, oye, ¿sabes qué? Llevo más de un mes sin tomar. Wow. Porque no he podido salir con mis compadres. Y la verdad no me ha dado ya ganas. ¿Y qué crees? Me siento mejor. Claro. Y estoy pensando, me dijo seriamente, ya no volver a hacerlo. De pronto esta pausa en el rush que nos han vendido la cultura, las ideas, nos está permitiendo abrir los ojos. Sí. Para concluir la pregunta que me hiciste, uno es admirar la conectividad que tiene la naturaleza en general y nosotros los humanos, tanto a nivel atómico como a nivel no atómico. Segundo, utilizar esos canales, los atómicos y los no atómicos, para esparcir nuestro propio gozo y no depender del placer, la felicidad. No es que sean malos, no te estoy diciendo que sean malos o buenos, estoy diciendo que si iniciamos desde el gozo, úchale, pues qué padre está la felicidad, qué padre está la alegría o el placer de es que poder... a lo mejor el gozo puede ser como el puente para esta utopía de felicidad. O sea, el gozo es como el puente para llegar a la felicidad y a la alegría. O sea, ¿así más o menos? ¿Lo entiendo bien? Una palabrita que me gusta a mí mucho. Se llama equilibrio. Uh-huh. Porque cuando tienes gozo interno, te es muy simple encontrar el equilibrio, ¿sí?, del placer. El equilibrio de lo que te hace feliz. Porque, un ejemplo, si a una persona le gustan los carros y le hace feliz comprar carros, pero si internamente ya trae su gozo, no va a necesitar 20 carros para ser 20 veces más feliz. Con uno puede ser suficiente. O comida. Si tú ya traes el gozo interno, no necesitas el suplir eso que te falta con la comida. Es correcto, eso es un gran ejemplo, Osvaldo, porque muchísima gente lo hace supliendo con la comida muchas carencias y muchas emociones, y con el azúcar más todavía, ¿no? O sea... Es cierto, y mira, y no solamente es esta conectividad o este gozo, hay un tercer punto. Esto no está peleado con ser científicos, con estudiar, con comprender, con entender y con el profesionalizar tus acciones. Por ejemplo, en el caso de la comida, tú acabas de mencionar algo muy importante. No solamente es ese gozo interno, sino conectar también con nuestras estructuras prefrontales y comprender que el azúcar pues, no es un nutrimento, no es algo que nos nutra, ¿sí? Uh-huh. Un invento del humano. El azúcar no la encuentras así nada más. Este es un proceso, es un procesado, ¿sí? Que no lo requiere ingresar el cuerpo hacia acá. El cuerpo la hace. El azúcar que requiere el cuerpo es aproximadamente una cucharadita, o entre 4 y 5 gramos, que en un hombre de unos 70 por 70 kilos es aproximadamente esos 5 gramos, en toda su sangre. Y eso se encarga de dárselo el hígado a la sangre. Uh-huh. No necesitas estar ingresándolo así. Entonces, ¿qué pasa? Si uno comprende eso, pues padrísimo.